Bendiciones en Cristo Jesús y en Santa María Siempre Virgen. Les habla Rodrigo Andrés Calvo, politólogo, biblista y apologeta, miembro del movimiento Juan 23. El día de hoy tenemos un debate sobre la intercesión de los santos y para eso mi invitado el día de hoy es José Cárcamo. José, bienvenido, ¿cómo estás? Aquí bien. Gracias por la invitación al debate, para que así podamos aprender todos y saquemos nuestras conclusiones la persona que están escuchando este debate. Vale. José, muchas gracias. Vamos entonces a pasar con, en este momento, Griselda. Hola. Por ahí anda también Apologética Neutral. Muy bien, bienvenidos todos. Y bueno, el formato de este debate consiste de la siguiente manera: 15 minutos de exposición, 10 minutos de refutación. Luego de eso pasaremos a 3 preguntas para cada una intercaladas con sus respectivas respuestas, refutación y contrarrefutación. Entonces, y ahí ya daremos fin al debate. Es un debate sencillo. Eduardo, bendiciones. Bienvenido. Y bueno, José va a comenzar entonces con su exposición y cuando José esté listo, entonces pasamos, yo le pregunto y él me dirá la señal para darle sus 15 minutos por intermedio de Alexa. Vamos a ver. Muy bien. Alexa, sube el volumen a 7. Listo. Ok. Entonces, José, ¿está listo? Sí, claro. Ya podemos empezar. Alexa, coloca un contador de 15 minutos. Buenas tardes, Rodrigo. 15 minutos. Empieza ahora. Adelante. Bueno, el Catecismo de la Iglesia Católica. Bueno, yo voy del Catecismo Mayor de San Pío. Catecismo Mayor de San Pío dice en el capítulo 4 de la invocación de los santos, dice: es bueno, provechoso recurrir a la intercesión de los santos. Hace una pregunta: es de grandísimo provecho rezar a los santos y ha de hacerlo todo cristiano. De un modo particular, hemos de rezar al ángel de nuestra guarda, a San José, patrón de la Iglesia, a los santos apóstoles, al santo de nuestro nombre y a los santos padres, patronos de la diócesis y la parroquia, dice. O sea que aquí el Catecismo de San Pío menciona que debemos rezarle a los santos, orarle a los santos, pedirle favores para que intercedan ante nosotros. Pero vamos a ver, ¿qué enseña las Escrituras? ¿Qué enseña, por ejemplo, la historia de la Iglesia de los primeros siglos? Bueno, vamos primero a las Escrituras. Se le ora al Padre Celestial. El Señor Jesús enseñó que se le debe orar a su Padre. La Escritura dice en Lucas 11, 1, 4 al 9. Un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, así como va a enseñar a sus discípulos. Él le dijo: cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos cada día nuestro pan cotidiano, perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden. No nos metas en tentación. Así yo les digo: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá la puerta. Así, o sea, que los discípulos le preguntaron al Señor, o le dijeron: enséñanos a orar, y él dice que la oración va dirigida al Padre. En Mateo 6 dice, y 8, pero tú cuando te pongas a orar, entra a tu cuarto, cierra la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y así tu Padre que ve lo que se hace secreto te recompensará. No seas como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. O sea, aquí el Señor Jesucristo le enseña a su discípulo a orar al Padre, invocar al Padre. No vemos aquí: oren a San Moisés, o oren a los antiguos profetas, o a los antiguos patriarcas que han fallecido. No, el Señor Jesucristo le enseñó a su discípulo a orar al Padre. Incluso el Señor Jesucristo nos dio el ejemplo. ¿A quién se debe de orar? Si a una persona que ya falleció y supuestamente ya es un santo y está en el cielo, o se le ora al Padre.
Por ejemplo, en Marcos 14, 35, 36, yendo un poco más allá, se postró en tierra y empezó a orar. Que a ser posible no tuviera él que pasar por aquella hora, decía, Abba, en arameo, Abba, Padre, todo es posible para ti. No me haga beber de este trago amargo, pero no sea lo que yo quiera, sino lo que tú quieres. Hebreos 5:7, en los días de su vida mortal, Jesús ofreció oración y súplica con fuerte clamor y lágrima al que podía salvarlo de la muerte y fue escuchado por su reverente sumisión. En Juan 17:1 y 2, después de que Jesús dijo esto, dirigió la mirada al cielo y oró así, Padre, Padre, ha llegado la hora y glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti, ya que le has conferido autoridad sobre todo mortal para que Él les conceda vida eterna a todo lo que le has dado. O sea, aquí el Señor Jesucristo nos dio el ejemplo, orarle al Padre. No dijo, órenle a San Moisés o a San Elías o a los profetas, a San Zacarías, a San Isaac, San Abraham. No, nuestra oración iba dirigida al Padre directamente. Así, los cristianos se irían directamente al trono de la gracia. Nos vamos directamente, en el nombre de Cristo Jesús, al trono de la gracia. Hebreos 4:14 al 16, por lo tanto, ya en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos. Aferrémonos a la fe que profesamos. ¿Por qué? No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, si uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitemos. Tenemos un sumo sacerdote en los cielos, es Cristo Jesús, y por medio del sumo sacerdote nos acercamos al Padre. Las oraciones del pueblo de Dios suben como incienso ante la presencia de Dios. La Escritura dice, se acercó otro ángel y se puso en pie frente al altar. Tenía un incensario de oro y se le entregó mucho incienso para ofrecerlo, junto con las oraciones de todo el pueblo de Dios sobre el altar de oro que estaba delante del trono. El Salmo 141, 1 y 2 dice, a ti clamo, Señor. Señor, o sea, Yahweh, Jehová, a ti clamo, Señor, ven pronto a mí, atiende mi voz. Cuando a ti clamo, que suba a tu presencia mi plegaria como una ofrenda de incienso, que hacia ti se eleve en mi mano como un sacrificio vespertino. Tanto en el Antiguo y el Nuevo Testamento, nosotros aprendemos que debemos dirigirnos directamente al Padre. En el Nuevo Testamento nos dice que nos dirigimos por medio del sumo sacerdote. En la antigüedad, los hombres se acercaban al sumo sacerdote de la tribu de Leví para sus oraciones, plegarias, para acercarse al Padre. Ahora tenemos un sacerdote que es Cristo. Jesús es el mediador en el cielo ante el Padre. En un cristiano del primer siglo se dirigía en oración a espíritus de los muertos, como le enseña la Iglesia Católica, que invoca a los espíritus de los santos católicos para que ellos intercedan ante Dios por nosotros. No hay en la Biblia ninguna oración dirigida a las personas fallecidas. Los cristianos le oran al Padre Celestial en el nombre de Jesús. En Juan 14, 13, 14, cualquiera cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que piden en mi nombre, yo lo haré. Juan 16, 24, hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Piden, recibirán, para que su alegría sea completa. Jesús es el sumo sacerdote que intercede por nosotros ante el Padre Celestial. Es en su nombre que oramos directamente al Padre, en el nombre de Cristo. Veamos directamente al trono de Dios. La Biblia dice claramente, 1 Timoteo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Romanos 8:34, ¿quién condenará a Cristo Jesús, el que murió? Incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. En Hebreos 7:22 al 25 hay un texto contundente y aplastante para demostrar que solo tenemos un sumo sacerdote que intercede ante nosotros, ante el Padre. Dice, por tanto, Jesús ha llegado a ser el que garantiza un pacto superior. Ahora bien, como aquellos sacerdotes, la muerte les impedía seguir ejerciendo sus funciones. Aquí está diciendo que sacerdotes mortales no pueden seguir ejerciendo sus funciones porque la muerte se los impide. Pero nosotros tenemos un sumo sacerdote que se acerca a Dios e intercede por nosotros. Dice, ahora bien, como aquellos sacerdotes, la muerte le impedía seguir ejerciendo sus funciones, ha habido muchos de ellos. Pero como Jesús permanece para siempre, su sacerdocio es imperecedero. Por eso también puede salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. Aquí el texto nos está diciendo que el único sumo sacerdote que puede interceder ante nosotros es Jesucristo y que nos acerca al Padre por medio de él, ya que los hombres mortales no pueden hacer eso, porque simplemente la muerte se los impide, dice Hebreos 7, 22 al 25. Primera Juan 2:1, mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo el justo, dice Primera Juan 2:1. Incluso llegará el tiempo en que ya no es necesaria esa intercesión por medio de Cristo. Porque el Señor Jesucristo en Juan 16, 26 al 27 dice, en aquel día pedirán
en mi nombre. Y no digo yo que voy a rogar por ustedes al Padre, ya que el Padre mismo los ama, porque me han amado y han creído que yo he venido de parte de Dios. Aquí el Señor Jesucristo está diciendo que incluso ya no íbamos a necesitar la intercesión del Hijo, sino que nuestras oraciones van directamente al Padre sin intercesión. Lo dice Juan 16, 26 al 27. En la iglesia de los apóstoles, en la iglesia del siglo I, no hay una sola oración a algún santo. No existe la invocación a los santos que ya están fallecidos. Todas las oraciones eran dirigidas a Dios, no a ningún hombre. Veamos algunos ejemplos donde la iglesia primitiva apostólica del siglo I dirigía su oración solo a Dios. Eso lo dice, por ejemplo, Hechos 12:5. Pero mientras que mantenía a Pedro en la cárcel, la iglesia oraba constantemente y fervientemente a Dios. Hermano, le deseo de mi corazón, mi deseo de mi corazón y mi oración a Dios por los israelitas que iban a ser salvos, dice Romanos 10:1. Esto demuestra que los apóstoles le oraban directamente al Padre, ¿verdad? Porque está prohibido invocar a una persona que ha fallecido. Dice Deuteronomio 18, 10 al 12, nadie entre los tuyos deberá sacrificar a su hijo o hija al fuego, ni practicar adivinación, brujería o hechicería, ni hacer conjuro. Servir en medio de un espiritista, consultar a los muertos. Cualquiera que practique estas costumbres se hará abominable ante el Señor, porque pues ahí el Señor tu Dios expulsará de tu presencia esas naciones. Entonces, miramos que aquí nosotros se está prohibido invocar a los espíritus de las personas que han fallecido. Dice Deuteronomio 18:10, 18:10 al 12, Levítico 19:31, Levítico 26 y 27, Isaías 8:19 al 20. Está prohibido invocar a los espíritus de los fallecidos. Incluso no podemos, porque los muertos ya no pueden, ya no hacen nada, ya no tienen nada de que hacer aquí bajo el sol. Aunque les até 9, 5, 6 y 10, porque los vivos saben que van a morir, pero los muertos no saben nada ni esperan nada. Pues sus memorias caen en el olvido, sus amores, su odio y pasiones llegan a su fin. Nunca más vuelven a tener parte en nada de lo que se hace en esta vida. Dice el registro inspirado de Eclesiastés 9, 5 y 6 y 10. Entonces, miramos que los muertos no tienen nada que ver ya en este mundo. No tienen que ver. Porque ese lo dice el registro inspirado, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué nos dice la historia del primer siglo? Por ejemplo, la de H. ¿Qué enseñaba la de H? La intercesión o orarle que podemos orarle a las personas fallecidas para que intercedan por nosotros. Dice, vosotros oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Eso lo dice la Didache, numeral 8. Origen Alejandría nos dice que no se ora ni al Hijo. Vamos a ver qué dice Origen Alejandría. Dice Origen Alejandría, si entendemos la oración en el sentido más estricto, no deberíamos dirigirnos a ningún ser creado, dice Orígenes, ni siquiera a Cristo hombre. Únicamente a Dios Padre, dice Orígenes, Padre universal, a quien oraba nuestro Salvador, como queda dicho, y él mismo nos enseñó a orar. O sea, que el Cristo oraba al Padre. No podemos ni orar al Hijo, dice Orígenes, porque cuando enséñanos a orar, nos enseñó a dirigirnos a él mismo, sino al Padre. Por consiguiente, no queda más posibilidad de dirigir la oración. Voy a volver a repetir, por consiguiente, no queda más posibilidad que dirigir la oración únicamente a Dios Padre universal, dice Orígenes, aunque no sin el sumo sacerdote constituido. Por eso, cuando los santos en su oración dan gracias a Dios, lo hacen por medio de Cristo Jesús. Si es cierto que para orar correctamente no hay que dirigirse a uno que también es orante, sino al Padre, dice, a quien nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a dirigirnos en la oración. Más abajo dice Origen de Alejandría, también dirá, ¿por qué os dirigís a mí en la oración? O sea, esa palabra lo pone Origen de Alejandría en boca de Cristo. Habéis de orar solamente al Padre, a quien yo mismo oro. Esto es lo que aprendéis de las Sagradas Escrituras, porque tú no has de dirigirte al sumo sacerdote designado por el Padre en tu favor, dice Origen de Alejandría. Tú debes de orar por medio del sumo sacerdote y abogado capaz de compadecerse de tus debilidades por haber sido probado en todo igual que nosotros, excepto en el pecado. Entonces, aquí Origen de Alejandría está diciendo que nosotros nos dirigimos al Padre por medio del sumo sacerdote, y al sumo sacerdote que es Cristo no se ora.
porque Cristo es un orante más, dice Orígenes. No es razonable, dice Orígenes, que oren al hermano, a aquellos que han sido juzgados dignos de ser hijos del mismo Padre. Debéis pues dirigiros conmigo y por mí solamente al Padre. Dice el Tratado de la sobre la oración, numeral 15, párrafo 1 y 4. Eso lo dice Orígenes de Alejandría en el siglo III. Entonces pareciera aquí, está mostrando que no existía la intercesión, orarle a las personas fallecidas, o orarle a un santo ya fallecido para que interceda por nosotros. Esto lo está diciendo aquí Orígenes de Alejandría, Orígenes de Alejandría en el Tratado sobre la oración 15.1 al 4, demostrando que en los primeros siglos no sucedía eso, ¿verdad? Porque incluso los antiguos cristianos decían que no hay ni un santo en el cielo, ¿verdad? ¿Qué decía, por ejemplo, Justino el Mártir del siglo II? El hombre no subsiste siempre ni está siempre el alma unida con el cuerpo, sino que como venido el momento de deshacerse esta en armonía, el alma abandona el cuerpo y deja al hombre de existir, de modo que semejante, venido el momento que el alma tenga que dejar de existir, se aparta de ella el espíritu vivificante y el alma ya no existe, dice Justino el Mártir, sino que retorna nuevamente allí de donde fue tomado. Diálogo con Trifón 6. Aquí, Justino Mártir está diciendo que el alma no es inmortal, ¿verdad? Incluso él llega a decir que no son cristianos los que dicen que las almas van al cielo después de morir. Si le sucede, dice Justino el Mártir, si le sucede que se encuentran con algunos que se llaman cristianos y no confiesan eso, sino que se atreven a blasfemar del Dios de Abraham, el Dios de Isaac, del Dios de Jacob, dicen que no hay resurrección de los muertos, sino que en el momento de morir son sus almas elevadas al cielo. No los tengan por cristianos, dice Diálogo con Trifón, numeral 80. Esto lo dice Justino el Mártir. Que hay algunas personas que decían en el siglo II que cuando la persona muere, el alma se eleva inmediatamente al cielo. No lo tengan por cristiano, dice Justino el Mártir. Irineo de León dice lo mismo. Y Irineo de León fue discípulo cercano al apóstol Juan. En su libro quinto contra las herejías dice: aseguran los herejes que al morir ellos subirán por encima del cielo y del Creador, dice. Dice, no quieren entender que así las cosas fuesen como ellos enseñan. El mismo Señor en el cual dicen creer, no habría resucitado entre los muertos después de 3 días, sino que al morir en la cruz de inmediato habría subido, abandonando el cuerpo en la tierra. Sin embargo, permaneció 3 días en lugar de los muertos, dice. Aquí está diciendo que el mismo Señor Jesucristo subió a los cielos después de morir, ¿verdad? Tiempo. Dice, bueno. Ok. Listo, José, muchas gracias. Un segundito. Un segundito. Bueno. Muy bien. Entonces voy a... Aquí un segundo. Permítanme. Listo. Alexa, coloca un contador de 10 minutos. Ay, no, perdón. 10 minutos. 15. Empieza ahora. Alexa, cancela el contador. Timer 10 minutos cancelado. Alexa, coloca un contador de 15 minutos. 15 minutos. Empieza ahora. Bueno, ok, entonces, pues miren, ¿será que los primeros cristianos creían en la intercesión de los santos? ¿Practicaban la intercesión de los santos los primeros cristianos? Bueno, yo quiero contarles lo siguiente. Edgar Lovell, experto en papirología de la Universidad de Oxford, dedicó toda su vida a los estudios de los papiros encontrados en Egipto. Como es conocido, el clima extremadamente seco en la mayor parte de Egipto ha hecho que se conservaran multitud de fragmentos de papiros antiquísimos, con textos de hace milenios, en griego y en copto. Muchos de estos textos se habían perdido. En otros casos, los papiros sirven para confirmar la antigüedad de textos que sí se habían conservado a través de sucesivas copias o traducciones.
uno de estos papiros, descubierto en las proximidades de la antigua ciudad egipcia de Oxirrinco, contenía una oración a la Virgen y no cualquier oración, sino una plegaria que a continuación, rezando hoy en día, seguimos haciendo lo que se llama la oración Subtum Presidium. Esto es del siglo II, ¿no? Esta oración es del siglo II, siglo II, o sea, año 101 en adelante, ya esta oración existía. ¿Qué es lo que dice? Vamos a mirarla en español, porque pues en latín dice Subtum Presidium Configum. Bueno, no vamos a leerlo en español. Dice, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh siempre Virgen gloriosa y bendita. Esta es una oración que practicaban desde el siglo II todos los católicos. San Justino Mártir, Ignacio de Antioquía, Ireneo de León, absolutamente todos los padres de la iglesia practicaron esta oración, ¿ok? Del siglo II. Entonces, podemos creer firmemente que los primeros cristianos sí creían en la intercesión de los santos. Por supuesto que podemos creerlo. Ahora, por otro lado, ¿hay algún texto en la Biblia donde yo le pida a otro ser humano que pida por mí ante Dios y esta persona, estando en el cielo, ¿sí? le concede el favor que esta persona le solicitó a este santo? O sea, ¿quién concede el favor? ¿Dios o la persona? Con la ayuda de Dios, obviamente. Vamos a mirar qué es lo que dice la Biblia, ¿ok? Fíjense en el caso de Segunda de Reyes, capítulo 2, donde están Elías y Eliseo, y Elías está a punto de ser raptado en un carro de fuego, en una carroza de fuego. Y dice así, cuando hubieron pasado, porque Eliseo no se iba a quitar del lado de Elías bajo ninguna circunstancia, porque pensaba pedirle una gracia a Eliseo, no a Dios, a Eliseo. Miren lo que le va a decir. 2:9. Cuando hubieron pasado, dijo Elías a Eliseo, no le dijo al padre, oh padre, solo a ti te voy a orar. No, dijo Elías a Eliseo, pídeme lo que quieras que haga por ti antes de ser arrebatado de tu lado. ¿Qué dijo Eliseo? Digo, Elías, pídeme lo que quieras que haga por ti antes de ser arrebatado de tu lado. No está diciendo pídeme y yo le pido a Dios, no, dice pídeme, ¿sí? Lo que quieres que haga por ti antes de ser arrebatado de tu lado. Dijo Eliseo, que tenga dos partes de tu espíritu. Dos partes de tu espíritu. Muy bien. Ahora, vamos a ir a saltar rápidamente. Perdón, un segundo aquí. Vamos a saltar rápidamente. Presentar, compartir pantalla. Bueno. Entonces seguimos aquí. 2:9. Vamos entonces al 2:12. 2:12. Dice, ay, no, perdón. Un segundo. Aquí lo voy a poner más fácil. 2:12. Eliseo lo veía y gritaba, Padre mío, carro y auriga de Israel. Y ya no lo vio más. ¿A quién le gritaba Eliseo? ¿Al padre? No, le estaba diciendo a Elías, Padre mío, carro y auriga de Israel. Y ya no lo vio más. ¿A quién? ¿A Dios? No. ¿A quién le estaba gritando? A Elías, ¿no? Lo llamaba padre. Bueno. Entonces agarró sus propias vestiduras y las rasgó en 2 pedazos. Luego recogió el manto de Elías que se le había caído desde esa encima. Volvió y se detuvo a la orilla de Jordán. Tomó el manto de Elías que se le había caído de encima y golpeó las aguas diciendo, ¿dónde está el Señor Dios de Elías? Entonces golpeó las aguas y se retiraron a un lado y a otro. Y Eliseo pasó.
Y miren que dice, cuando los discípulos de los profetas que estaban enfrente en Jericó lo vieron, exclamaron, el espíritu de Elías reposa sobre Eliseo. Vinieron a su encuentro y se postraron en tierra ante él. ¿Le pidió a un santo? Sí. ¿El santo subió al cielo? Sí. ¿El santo le pidió a Dios o bueno, no sabemos? Pero el Eliseo le pidió a Elías, al Padre solamente o le pidió a Eliseo? Le pidió a Eliseo. ¿Quién le concedió el favor? Eliseo. Un santo, ¿cierto? Eso es lo que nosotros los católicos creemos, tal cual. Y los judíos lo creen. Es el protestantismo el que deja de creer en la intercesión de los santos. Los judíos creen en la intercesión de los santos, ¿sí? Los cristianos creemos en la intercesión de los santos, los cristianos históricos me refiero. Ahora, por otro lado, yo no sé qué pasó con mi oponente. Vamos a esperar a que regrese. Mientras tanto, vamos a... Alexa, pausa el contador. Pausé el timer de 15 minutos. Bueno. Entonces, my people, aquí estamos esperando aquí al señor Cárcamo. Bueno, parece que al señor Cárcamo se le cayó la señal, ya está volviendo. Muy bien, ahí va. Dice dispositivo no conectado, ya. Hola José, no me había dado cuenta que te habías desconectado. Sí, tengo problemas con el internet. Ok. Lo que pasa es que estoy con datos móviles porque el router ahorita se me estropeó. O sea, se me estropeó de ayer, pero estoy con datos móviles. Ok, vale. Entonces, voy a retomar lo que estaba exponiendo. Muy bien. Bueno, Alexa, reanuda el contador. Reanudé el timer de 15 minutos en Echo Show Studio al que le quedan 7 minutos y 40 segundos aproximadamente. Gracias. Bueno, ¿dice la palabra de Dios que todos podemos ser intercesores? Sí. Según el apóstol San Pablo, todos debemos ser intercesores, todos. Dicen, vivan orando y suplicando, oren en todo tiempo según les inspire el Espíritu Santo. Velen en común y perseveren en sus oraciones sin desanimarse nunca. Oren unos por otros, intercediendo a favor de todos los santos. Intercediendo a favor de todos los santos. Ahora, la palabra de Dios nos enseña que debemos orar siempre, así que en la tierra debemos de orar siempre intercediendo unos por otros. Entonces, con mayor razón, será así en el cielo. Este es el caso de los santos que continúan amando, pero ahora en plenitud. Dice, el amor pasará, desaparecerán las profecías, cesarán las lenguas, desaparecerá la ciencia, pero no el amor. Entonces, aquí vemos, unos versículos después dice, conoceré como soy conocido, dando a entender de que hay una unión con Dios. Todos los santos se unen a Dios. ¿Ok? Bueno, ahora, dicen, bueno, nosotros no creemos que los santos sean dioses, pero los santos sí tienen poder de Dios, claro que sí. Porque dice Santiago 5:16, la oración del justo tiene mucho poder. Otro asunto que es importante recalcar es que en el protestantismo se cree, ¿sí? Que, mejor dicho, que el que cree en Cristo y es difunto o fallece, se muere. No. Nosotros los católicos creemos que cuando dejamos este mundo no morimos, vivimos eternamente. Entonces, ese cuento de orar de pedirle
de consultar a los muertos, que nosotros no hacemos, porque una cosa es la nigromancia, que es invocar el espíritu de los muertos para que le diga dónde está escondida una huaca, de qué malestar y que venga y los sane. Eso ya es brujería. Y no tiene nada que ver consultar con los muertos, que es una práctica pagana, con el pedir intercesión a los santos. Sí, porque para nosotros los santos no están muertos, son vivos eternamente. ¿Ok? Ahora, miren lo que dice la Biblia. Dice, el que cree en el Hijo, dice Juan 3:36, ¿sí? Tiene vida eterna. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. Ese sí es un muerto. Ese sí es un muerto. Y claro, a los muertos no hay que pedirles, pero a los santos sí. Miren, el que cree en el Hijo tiene vida. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la cólera de Dios permanecerá sobre él. Juan 4:14 dice, pero el que beba el agua que yo le dé no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le dé se convertirá en él en fuente de agua que brota para la vida eterna. Es promesa de Jesucristo que nosotros no morimos, ¿ok? Ahora, por otro lado, pues también ya vimos la intercesión de Elías, ¿sí? De Elías que hizo a Eliseo, ¿no? Le concedió 2/3 partes de su espíritu. Pero además, tenemos en Números 21:7, cuando el pueblo fue a decirle a Moisés, hemos pecado por haber hablado contra Yahvé y contra ti. Intercede ante Yahvé para que, aparte de nosotros, las serpientes. Moisés intercedió por el pueblo, ¿sí? Y como ustedes pueden ver, Moisés es intercesor. Cuando las señales de esto, los protestantes te dirán que sí se intercede, pero los vivos y los muertos no interceden. Ellos olvidan siempre de la vida eterna. Nosotros no morimos, los que creemos en Cristo no morimos. Entonces yo no sé de qué muertos están hablando. A nosotros están tan vivos porque así lo dice la palabra de Dios y nosotros le creemos. Pero es que la palabra de Dios es aún más clara. Miren, les voy a poner un texto tan fundamental como Hebreos 12. Se los voy a leer. Es que es un texto arrasador. Vamos a mirarlo, Hebreos capítulo 12. Ok. Miren lo que dice, Hebreos 12:1. Por consiguiente, también nosotros, que estamos rodeados de una nube arriba, tan grande, ¿de qué? De testigos. Perdón, es que ustedes no están viendo aquí. Están perdiendo lo sabrosongo. Entonces, mire, dice, por consiguiente, también nosotros que estamos rodeados de una nube tan grande, no es chiquita, tan grande, una nube, ¿de qué? De testigos. Hombre, si los muertos no saben nada y no conocen, entonces ¿de qué son testigos? ¿No será que el texto que habla sobre los que no conocen habla del Sheol, de la tumba, donde queda el cuerpo físico? ¿Y no será más bien que este texto sí nos está hablando de los santos que están en el cielo, una nube de testigos, tienen conciencia, ¿sí? Dice, sacudamos todo lastre y el pecado que nos asedia. Continuamos corriendo con perseverancia la carrera emprendida. Pero miren, ok, miren aquí lo que va a decir el versículo 20, no sé si es 21 o 22. Sí, aquí está. Ok. Muy bien, miren esto, está hablando del monte de Yahvé, porque no podían soportar la orden de que si alguien tocara el monte, aunque fuera un animal, se le apedrease. El espectáculo era tan sobrecogedor que Moisés llegó a exclamar, estoy aterrorizado y temblando. En cambio, versículo 22, vosotros os habéis acercado al monte Sión, el que era prohibido, donde está la presencia de Dios, a la ciudad del Dios vivo. Uy, ¿cuál ciudad de Dios vivo? A la Jerusalén. Jerusalén, en Jerusalén, allá en Israel. No, que la Jerusalén celestial. ¿Dónde están todos los santos del cielo? ¿Qué está diciendo? Que nosotros, ¿sí?
nos hemos acercado a ese monte que nos conecta a Dios a través de esta ciudad, que es la ciudad donde están los santos que han partido con el Señor, que es la Jerusalén celestial. Dice, y a miriadas de ángeles, a la asamblea gozosa y a la iglesia, pongan atención a lo que dice el 23, y a la iglesia de los primogénitos inscritos en los cielos. Tiempo. Bueno, muchas gracias. Entonces pasamos a los 10 minutos de refutación y, perdón, antes de comenzar, Alexa, enciende la luz. Alexa, enciende la luz. Muy bien. Bueno, ahora sí. Vamos entonces, José, ¿tú estás listo? Sí. Entiendo que no. Tenemos a que nos digas. Ya. ¿Ya? Ok. Entonces. Sí, ya estoy listo. Alexa, coloca un contador de 10 minutos. 10 minutos. Empieza ahora. Adelante. Bueno, Rodrigo dijo que como que nosotros negamos la intercesión de las personas que intercedan por nosotros. No estamos negando la intercesión de una persona por otra, pero lo que estamos negando es que aquí es que se eleve oraciones a las personas de espíritu de las personas que ya fallecieron, o sea, que nosotros le elevemos plegaria a personas que ya fallecieron y que invoquemos ese espíritu de esa persona para que interceda ante Dios por nosotros. Es que nosotros tenemos un solo mediador, dice la Biblia, un solo mediador que es Cristo Jesús, no tenemos otros mediadores en los cielos, no, tenemos un solo. Primero Timoteo 5, porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Un solo mediador, un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús hombre. Romanos 8:34, ¿quién condenará a Cristo Jesús, el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios, intercede por nosotros? Hebreos 7:22 y el 25 es aplastante y contundente para demostrar que los hombres mortales no pueden continuar con esa obra de mediación sacerdotal por otra persona. Solo hay uno, sumo sacerdote que sí es inmortal, que sí puede interceder por nosotros y es Cristo Jesús. Hebreos 7:22-25, por tanto Jesús ha llegado a ser el que garantiza un pacto superior. Ahora bien, como aquellos sacerdotes, la muerte les impedía seguir ejerciendo sus funciones, ha habido muchos de ellos, pero como Jesús permanece para siempre, su sacerdocio es imperecedero. Por eso también puede salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. Hebreos 7:22 al 25 dice que los hombres mortales no pueden continuar con esta obra sacerdotal de interceder por otro, solo hay uno, que es Cristo Jesús. Entonces Hebreos 7:22-25 es aplastante. Está escrito suficiente para demostrar que los hombres mortales no pueden continuar con esta obra de mediación, solo hay un sumo sacerdote, es Cristo. Hebreos 8:1 y 2. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, aquel que se sentó a la derecha del trono de la majestad en los cielos. Primero Juan 2:1, mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos ante el Padre un intercesor, a Jesucristo el justo. Siempre mencionan las epístolas, los apóstoles, que hay un solo intercesor y es Cristo Jesús, el sumo sacerdote en el tabernáculo celestial del cielo, ¿verdad? Ahora me habla de un papiro que se encontró con la oración de la Virgen, dice, ¿verdad? Pero no se sabe si es cristiano o pertenecía a las sectas gnósticas que adoraban a María, porque en el siglo I y II existió una secta gnóstica que adoraba a la Virgen María, que no recuerdo el nombre ahí ahorita, pero la historia lo demuestra, que hubieron sectas gnósticas que adoraban a María, ¿verdad? Ahora dice que los padres de la iglesia recitaban esta oración, pero yo apelo o yo quiero que me pruebe a Rodrigo Calvo que, por ejemplo, en los padres apostólicos existía esa oración a María, existía esa oración, ya que los padres apostólicos escribieron esos libros de los primeros siglos, segundo siglo, pero no encontramos ni una oración a María. Ireneo de León, no encontramos ni una oración a María. Tertuliano, no encontramos oración a María. Origen de Alejandría refuta que hay que orarle a una cosa creada. Eso lo dice, vamos a ver, por aquí tengo la cita. Eso lo dice en Tratado sobre Oración 15:1 y 4, y eso es del siglo III, ¿verdad?
Incluso no hay que orar ni a Jesucristo, dice Orígenes de Alejandría. Tratado sobre la oración 15.1 y 4, ¿verdad? Podemos ver, por ejemplo, que había padres de la iglesia que le oraban así y dejaron plamadas oraciones en sus escritos. Por ejemplo, Policarpo, el martirio de Policarpo, dice, ellos lo clavaron, pero lo amarraron. Dice, a la estaca como un noble cordero del gran rebaño para hacer como una ofrenda, un holocausto preparado y aceptable a Dios, mirando al cielo, dijo, oh Señor Dios Todopoderoso, Padre de tu amado y bendito Hijo, Jesucristo, por medio del cual hemos recibido conocimiento de ti, el Dios de los ángeles y poderes y de toda creación y de toda la raza de los justos, que vive en tu presencia. Martirio Policarpo 14, Clemente de Romano dice, concédenos, Señor, que podamos poner nuestra esperanza en tu nombre, que es la causa primera de toda la creación. Primera de Clemente 60, Irineo León, discípulo casi cercano del apóstol Juan, dice, yo también te invoco, Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob y de Israel, que eres el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Dios que por la multitud de tu misericordia te has complacido en nosotros para que te conozcamos, que hiciste el cielo y la tierra, que dominas sobre todas las cosas, que eres el único Dios verdadero. Eso lo dice contra la herejía, libro 3, 6, 4. Entonces, miramos que los padres de la iglesia no hay ninguna oración a ninguna persona fallecida, que invoquen a personas ya fallecidas para que intercedan ante Dios. Todas las oraciones son directamente al Padre en el nombre de Cristo Jesús. Tertuliano dice, oraba a Dios Padre en el nombre de Jesús. La oración comienza con un testimonio de Dios y con la recompensa de la fe cuando decimos, Padre nuestro que estás en los cielos. Porque al decirlo oramos a Dios al mismo tiempo que mostramos nuestra fe. Nuestro Señor con mucha frecuencia proclamó a Dios como Padre. De hecho, dio el precepto de no llamar a ningún Padre en la tierra, sino solo a Él que tenemos en el cielo. Sobre la oración 2.1 y 2.29.4. Entonces, miramos que el testimonio patrístico es que los primeros siglos no plasmaron en los escritos los padres de la iglesia, tanto apologistas o padres apostólicos no plasmaron una oración a algún santo ya fallecido o a María, ¿verdad? Entonces, todas las oraciones eran dirigidas al Padre, mencionando siempre a Cristo Jesús, porque es nuestro sumo sacerdote. Ahora, vamos a ver. Entonces, como él dice, y como dijo Rodrigo Calvo, nosotros yo no estoy negando, o la mayoría de los creyentes no están negando la intercesión de personas, pero esas intercesiones se hacen aquí en la tierra. No invocamos a espíritu para que intercedan ante nosotros, porque Isaías 8, vamos a ver lo que dice Isaías 8:19, cuando os digan, consultad a los medios y a los adivinos, que susurran y murmuran, decid, ¿no debe un pueblo consultar a su Dios? ¿Acaso consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a estas palabras es porque no hay para ellos amanecer, ¿verdad? Entonces nosotros no recurrimos a los espíritus de muertos, sino que recurrimos directamente a Dios. Eso es lo que dice, por ejemplo, Hebreo 4, que nosotros vamos directamente ante el trono de la gracia. Ahora, Rodrigo Calvo dice que en el cielo ya están los santos, dice. ¿Pero qué dice la Biblia? ¿Cuándo es que los santos suben al cielo? Juan 14:23, no se angustien, confíen en Dios, confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, ya se lo hubiera dicho a ustedes. Voy a prepararle el lugar, y si me voy, se los preparo. Vendré para llevármelos conmigo. Si ustedes estarán allí, así ustedes estarán donde yo esté. ¿Cuándo sucede eso? Cuando Él venga, se lleva a los santos. 1 Tesalonicenses 4:3-17 así lo dice en el arrebatamiento de la iglesia. Filipenses 3:20-21, en cambio nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso mediante el poder con que somete a sí mismo todas las cosas. Entonces nosotros esperamos al Señor Jesucristo para que nos lleve a la reunión celestial, le dice aquí Pablo, ¿verdad? 2 Timoteo 4:6-8, yo por mi parte ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio. El tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Por lo demás me espera la corona de la justicia que el Señor juez justo me otorgará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. La esperanza del cristiano es la venida. Hasta que cuando el Señor venga, dará la corona de la vida. ¿Qué es la corona de la vida? La inmortalidad. Aquí Pablo, esta palabra que mencionó Pablo es cuando Pablo fue martirizado en el tiempo de Nerón, cuando fue decapitado, ¿verdad? Entonces,
Dice Pablo, ya terminé la carrera, ya terminé la batalla, entonces estoy esperando que venga el Señor y me dé la corona de la vida. No es que ya está en el cielo, no. La esperanza del cristiano es la parucía o la segunda venida del Señor. Mateo 25, 14, 15, 19, 21, 23 también nos enseña esto. Por ejemplo, el reino de los cielos será también como un hombre que al emprender un viaje llamó a su siervo y le encargó sus bienes. A uno le dio 5,000 monedas de oro y a otros 2,000, a otros 1,000. Y a cada uno según su capacidad. Luego se fue de viaje. Después de mucho tiempo volvió el Señor. Es el Señor Jesucristo, ¿verdad? En su segunda venida. Y arregló cuenta con ellos. Su Señor le respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel. Y no poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. ¿Cuándo sucede eso? En la segunda venida, cuando Cristo recompense a cada uno. Su Señor le respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel. Has sido fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor, ¿verdad? Entonces, la esperanza del cristiano de ser llevado a las regiones celestiales es en la segunda venida, no antes. Porque eso lo enseñaba, por ejemplo, Irineo. Dice Irineo, nuestro maestro no se retiró volando de inmediato, sino que después de su resurrección se detuvo durante el tiempo asignado por el Padre. Simbolizado por Jonás, después de 3 días fue asumido. De modo semejante, también nosotros debemos esperar el tiempo que el Padre ha decidido para que resucitemos, como los profetas lo anunciaron. Así resucitaremos todos, aquellos a quienes el Señor juzgar es digno, dice. Dice, es evidente que las almas de los discípulos por las cuales el Señor realiza esta obra irán a un lugar invisible señalado por Dios y ahí permanecerán en espera de resucitar. Enseguida recibirán su cuerpo resucitado enteramente, es decir, corporalmente, así como Cristo resucitó, se presentarán en la presencia de Dios. ¿Cuándo? Hasta que resuciten el cuerpo y alma, se van a presentar ante Dios. Para mientras están en otro lugar aparte, pero no están hasta la presencia de Dios, dice Irineo. Y eso lo dice Irineo León contra la herejía en la Gnosis, en el libro quinto, 31, 2, 32, 1. Ok. Bueno. Saludo para todos los que están conectados. Soldado Cristiano, un abrazo. Josep David, Solo Cristo Salva, Eliezer Salinas, Manuel Alvarejo. Ok, muchos saludos a todos ustedes. Bueno, un abrazo y vamos a continuar. Alexa, coloca un contador de 10 minutos. 10 minutos. Empieza ahora. Bueno, lo primero es que la Biblia dice que hay un solo mediador, no intercesor, un solo mediador, que no es lo mismo. Y vamos a ver por qué es mediador. Vamos a ir a la Biblia y vamos a mostrar con Biblia por qué es mediador. ¿Y por qué se confunde con intercesión? Vamos a mirarlo. Es muy sencillo. El mismo texto dice que por qué es mediador. Dice, porque uno solo es Dios y uno solo también el mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Ok? A ti siempre te van a citar hasta acá. Y te van a decir que mediador es lo mismo que intercesor. Pero aquí vas a ver que es en realidad mediador y te vas a dar cuenta que no tiene nada que ver con la intercesión. Dice, que se entregó a sí mismo en redención por todos. Este es el testimonio dado a su debido tiempo. Entonces, ¿por qué es mediador? Porque se entregó a sí mismo en redención por todos. Aquí no dice que porque intercede. ¿Ok? Por eso un texto fuera de contexto es un pretexto. Segundo asunto que yo quiero anotar es que José habló de que Juan 2.1, primera de Juan 2.1, hablaba de que hay un solo intercesor. Vamos a ver la realidad que nos dice el texto. Dice, hijos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis, pero si alguno peca, tenemos un abogado ante el Padre. No dice un intercesor. El texto no dice intercesor. Entonces, aquí José Cárcamo está haciendo algo indebido. Está impostando palabras que no están en el texto bíblico. ¿Ok? Y pues, digamos, para reforzar su posición, pero no es lo que dice la Biblia. Entonces, aquí habla de que Jesucristo es un abogado. Claro, pues todos creemos que Jesucristo es el único abogado que tenemos así frente al Padre.
Eso no nosotros creemos que hay que orarle al Padre. O sea, José Cárcamo no ha dicho nada que nosotros no creamos. Que hay que orar al Padre, sí, que Jesucristo. Bueno, hay otras cosas que sí no creemos. Por ejemplo, José dijo lo siguiente. Dijo que, déjenme ver por acá. A ver, ahora se me perdió. Vamos a ver si es este, rapidito. No, bueno, no, ok, sigamos. Bueno, otra cosa. Consultar muertos es distinto a pedir intercesión, ¿no? Ya vimos que consultar muertos, ¿sí?, es llamar sus espíritus, ¿sí?, y consultarles, o sea, que les digan algo. Nosotros no consultamos muertos, pedimos intercesión a los santos. Ya mostramos con Hebreo, que esta fue una cita que ni él tocó, que fue Hebreos 12:1 y Hebreos 12:22, donde dice que hay una nube de testigos, nube en el cielo. Y donde dice que en el 22 que nos hemos acercado al monte de Sión, donde está Dios, y a la Jerusalén celestial, que es donde están todos los santos del cielo y los ángeles. Hay comunión. No hay eso que vende el protestantismo, no existe en la Biblia, no existe. Como les digo, ni los judíos ni los cristianos jamás hemos creído eso, de que no hay comunión de santos. Nosotros sí creemos. Por otro dice, ok, acá nos habla también de Hebreos, este texto también voy a aprovecharlo. Hebreos 7:22. Hebreos 7:22 dice lo siguiente en adelante. Okay. Vamos a ver si acá dice que no hay que solo Jesús intercede. Okay. Dice 7:22. Por eso mismo Jesús se ha hecho mediador, otra vez mediador, ¿no? Ya vimos por qué es mediador, no intercesor, mediador. Entonces aquí vuelve y falla el señor Cárcamo, ¿sí?, de una alianza más perfecta. Mediador, ¿por qué? Porque se dio en la cruz por nosotros. Y si aquellos eran constituidos sacerdotes en gran número, porque la muerte les impedía permanecer. Este, al contrario, como vive para siempre, posee un sacerdocio perpetuo. Por eso también puede salvar perfectamente a los que se acercan a Dios a través de él, ya que vive para siempre para interceder por nosotros. Entonces, ahora sí, acá sí intercede por nosotros, pues ya cuando habla de que está en el cielo y de que puede salvar perfectamente. Es el único que puede salvar perfectamente. Ahora, ¿qué está hablando esto? Esto es del sacerdocio. Y esto se refiere a los sacrificios, ¿sí?, que hacían los sacerdotes levitas, ¿sí?, para la expiación de pecados. Nosotros estamos diciéndole a los muertos que hagan sacrificios para perdonar nuestros pecados. ¿O será que el señor Cárcamo volvió a coger un texto que habla de una cosa y lo mete a las patadas en el texto bíblico, bueno, en el texto que supuestamente debe presentar sobre el tema? Aquí no habla de intercesión, que él es el único que intercede y nadie más, no. Dice que es el único, ¿sí?, sacerdote perfecto, porque él es su sacrificio perfecto. Nada tiene que ver esto con la intercesión. Y además, un sacrificio para perdón de pecados, ¿sí?, no para intercesión por alguna causa, por alguna necesidad. O sea, no son textos que en realidad tengan un peso para uno decir, de verdad, con esto están intentando refutar la doctrina cristiana católica. Ahora, vamos a mirar. Aquí rápidamente voy a quitar esto. Ok, unos textos muy iluminadores. Mateo 27:52 dice, se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de los santos difuntos resucitaron. No que los muertos no oyen, no entienden, no pueden hacer nada. Bueno, listo. Dice, dice Efesios 2:19, ¿no? Así pues, ya no sois extraños ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y familiares de Dios. Colosenses 1:12, gracias al Padre que os ha hecho aptos para participar en la herencia de los santos en la luz.
Muy bien. Entonces, dice 1 Tesalonicenses 3:13, para que se consoliden vuestros corazones con santidad irreprochable ante Dios, nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos, no con todos los dormidos, no con todos los inconscientes, con todos sus santos. O sea, hay una unidad en el cielo. ¿Ok? Dice el 10. Segunda Tesalonicenses 1:10, cuando venga en aquel día a ser glorificado en sus santos y admirado en todos los que hayan creído, pues nuestro testimonio ha sido creído por vosotros. Pues miren, otra vez habla, glorificado en sus santos y admirado en todos los que hayan creído. Se acaba esto, se les acaba la vida, dejan de ser inconscientes, no pueden, no, aquí nos está hablando todo lo contrario. Nos está diciendo que hay una perfecta unidad. Ahora, por aquí voy a mirar rápidamente a ver si encuentro otros textos. Bueno, por ejemplo, ¿por qué nosotros podemos orarle a los santos? Porque el mismo Jesucristo enseña que Él comparte su gloria, la gloria del Padre, con nosotros. Cosa que nuestros hermanos protestantes no creen, porque en el Antiguo Testamento dice que Dios no comparte su gloria con nadie. Claro, porque eso era el Antiguo Pacto, pero en el Nuevo Pacto es lo contrario. Miren, Juan 17, 22 al 24 dice, yo les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno, como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente uno. Y el mundo conozca que tú me has enviado y que los has amado a ellos como me has amado a mí. Entonces podemos ver que podemos pedirle a los santos precisamente porque primero están en el cielo, segundo porque Él comparte su gloria con nosotros, ¿sí? Y miren lo que dice en el 24. Padre, los que tú me has dado, quiero que donde yo estén también, donde yo esté, estén también conmigo, para que contemplen mi gloria, la que me has dado, porque has amado antes de la creación del mundo. Ustedes vieron que José insistió en que el cielo está vacío, que no hay nadie en el cielo, pero la Biblia enseña otra cosa. Jesucristo enseña todo lo contrario. Le pide al Padre que los que están con Él sigan con Él en el cielo para que contemplen su gloria. ¿Ok? Bueno, y por ahí voy a dejar porque me queda un segundo. Muchas gracias. Bueno, vamos aquí a detener. Ya. Bueno, entonces Aquí vamos. está la historia. Viste, loca. Alexa, para. Bueno, listo. Hasta aquí entonces terminamos lo que es la ronda de la refutación y pasaríamos a las 3 preguntas de cada uno, ¿no? Siempre con refutación, ¿verdad, Rodrigo? Sí, claro. Refutación y Ok. contrarrefutación. Ok, Muy bien. 3 minutos. Vamos a anotarlas por aquí. Vamos a ver si sí. Ok. Sí. Listo. De ganar. Ok. Ok, vamos entonces con la pregunta. Tú comienzas con tu primera pregunta. Adelante. Bueno, Rodrigo dice que yo fui deshonesto y mentí, que en primera uno dice que en la palabra no es intercesión, ¿verdad? Intercesor. Voy a leer La aquí. pregunta. Mi querido hijo, le escribo esta cosa. Sí, yo quisiera saber si esa traducción es errónea, pues. Porque usted me dice que yo mentí, que fui deshonesto. Quiero saber si en verdad sostiene eso lo que dice. Me regalas. Bueno, es que primera de Juan 2:1, ¿cierto? 2-1.
2, 1. Ok, vamos a mirar, perdónenme. Vamos a ver. Es esta 2, 1. Y vamos a poner comparar. Ok. No, perdón. Esto es Juan. Perdón. 2, 1. Ahora sí. Un intercesor. Bueno. Sí, en la nueva versión internacional dice intercesor. Entonces, sí. Bueno. Esa es la respuesta. Sí. Muy bien. Entonces, correcto, sí. Es correcto, sí, no he mentido, porque aquí, por ejemplo, la Biblia, palabra clave, aquí la tengo, dice en numeral 375, que Paráclitos del Strong, dice, significa intercedor, consolador. Un defensor intercesor, dice, un defensor intercesor, uno que defiende la causa de alguien ante un juez, un consolador que confiere ayuda y consolador, consolación espiritual. Entonces, eso significa la palabra Paráclito. Entonces, la nueva versión internacional, como traduce ahí en Primera de Juan 2:1, no está incorrecto. Está correcto lo que dice. Porque la Reina la dice abogado, ¿verdad? Ajá. Ok. Entonces, correcto. Bueno, listo, vale. Perfecto. Ya quedó aclarado. No, es que por lo general, como utilizan es la Reina Valera. Entonces, pues, Sí. No sé. Pero está bien la aclaración. Sí. No, yo creo que eso no hay nada que refutarle, no hay nada que decir, listo, Sí. aclarado. Bueno, entonces vamos con mi pregunta. Miremos mi pregunta. Ok. Me gustaría que por favor me dijeras a qué se refiere Hebreos 12:22. ¿De qué está hablando ahí en el texto? Hebreos 12:22. ¿A qué se refiere? Vamos a ver. Lo leo en voz alta mientras lo buscas. Vosotros, en cambio, os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a miriadas de ángeles, reunión solemne. Y sigue, y el 23, y asamblea de los primogénitos inscrito en el reino de los cielos, ¿sí? Y bueno, voy a compartirlo para que lo pueda leer sin ningún problema. Ahí está. 22 y 23. Estos dos. ¿Qué entiendes que dice ahí? Cuando se refiere a los espíritus de los justos hechos perfectos. Ahí dice, ¿A vosotros qué se en cambio refiere? os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial y a las miriadas de los ángeles, reunión solemne, y asamblea de los primogénitos inscritos en los cielos, y a Dios juez universal, y a todos los espíritus de los justos llegados ya a su consumación. ¿A qué se refiere ese texto? A los espíritus de los justos hechos perfectos, dice, ¿verdad? Pero eso se refiere a la fuerza vital de la persona, ¿verdad? Porque así, por ejemplo, en Eclesiastés 12 dice, cuando tendí un tema, vamos a ver, versículo 6, acuérdate de él antes que se rompa el hilo de plata. Si quiere el cuerpo de oro, se rompa el cántaro junto a la fuente, se haga pedazo la raya junto al pozo, entonces volverá el polvo a la tierra como lo era y el espíritu volverá a Dios que lo dio. Entonces esto se refiere a la fuerza vital que Dios está preservando para el día de la resurrección. Porque Lucas, por ejemplo, vamos a ver lo que dice Lucas 23:36, en el caso de Cristo, vamos a ver. El momento del momento que él estaba falleciendo, dice, y Jesús clamando a gran voz dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Habiendo dicho esto, expiró, ¿verdad? Es como dice Irineo de León, el Señor no subió a los cielos inmediatamente en la cruz, sino que esperó hasta el momento de la resurrección. Y lo está diciendo un exégeta, intérprete y discípulo cercano al apóstol Juan, porque fue enseñado por Policarpo, y Policarpo fue enseñado por el apóstol Juan, el anciano. Entonces, los antiguos cristianos decían, por ejemplo, Justino Mártir decía, el que diga que el alma sube a los cielos puede morir, no lo tengan por cristiano, lo dijo. Yo creo que ahí di el numeral. Entonces, cuando ella habla de los espíritus justos hechos perfectos, que están en monte Sión, se refiere a la fuerza vital de la persona, que al momento de la resurrección
y arrebatado con cuerpo y alma, y así estaremos siempre con el Señor, dice Pablo en 1 Tesalonicenses 4:13 al 17. O como lo dice Juan 14:1 al 3, en la casa de mi padre mucha morada, vendré otra vez y lo tomaré conmigo mismo, para que donde yo esté, ustedes también estén. No es que sea la persona, sino la fuerza vital de cada ser, de cada santo. Ok, bueno, listo. Entonces ahí viene mi contrarrespuesta. Muy sencillo, el texto es muy claro, ¿no? Primero, vamos a ponerle una Biblia más clara, más sencilla, lenguaje más sencillo. Ustedes, en cambio, o sea, los que están leyendo, ¿sí? Se han acercado a la montaña de Sión. La montaña de Sión era donde Dios habló con Moisés, ¿no? A la ciudad del Dios viviente. Nos hemos acercado a la ciudad de Dios viviente. Ahorita no. ¿Cuál? A la Jerusalén celestial. Jerusalén celestial. O sea, ¿dónde están? En el cielo todos. A una multitud de ángeles. Ah, claro, en la Jerusalén celestial hay ángeles. A una fiesta solemne. A la asamblea. Vamos a ver qué pasa en la Jerusalén celestial. Está la asamblea de los primogénitos. Hay una asamblea de primogénitos cuyos nombres están escritos en el cielo. O sea, están reunidos en la Jerusalén celestial. ¿Quiénes? Los primogénitos de cuyos nombres están escritos en el cielo. Pero además dice que se han acercado a Dios, que es el juez del universo, también a Dios directamente, y a los espíritus de los justos que ya han llegado a la perfección. O sea, los que están en el cielo. El texto es clarísimo. Dice que nosotros ya nos hemos acercado, primero, a una multitud de ángeles, ¿sí? A la ciudad de Dios vivo, al Dios mismo, ¿sí? A la asamblea de primogénitos, a los espíritus de los justos que han llegado a la perfección. Aquí en el cielo no está vacío, en primer lugar, es totalmente refutado. Y en segundo lugar, nos dice que están vivos, que se tienen reunión, fiesta solemne, tienen asambleas, los primogénitos que están en los cielos. ¿Dónde dice que están dormidos, que no saben nada de nada? No, nos dice que están en dónde, es una fiesta solemne, ¿en dónde? En la Jerusalén celestial. ¿Y que hacen ahí? Una asamblea. ¿Quiénes? Los primogénitos. ¿Y que también nos acercamos qué? A los espíritus de los justos que ya han llegado a la perfección. ¿Dónde están estos? En la Jerusalén celestial. El texto es bastante claro. Muchísimas gracias. Bueno, pasamos a tu segunda pregunta. Bueno, la segunda pregunta es esta. En la literatura antigua de los llamados para iglesia apostólico y apologeta, ¿me puede mostrar una oración a un espíritu de persona fallecida? Pues es que fíjate que prácticamente en ningún texto patrístico habla de oraciones. Ellos no escribían oraciones, ellos escribían teología, doctrina, pero no oraciones. Ellos no hacían libritos de oraciones. Entonces, pues, ni de Dios ni de nada. O sea, ellos simplemente escribían sobre lo que cree la iglesia. Esa es mi respuesta. No, o sea, en la antigua literatura de los cristianos primitivos sí hay oraciones plasmadas ahí. Maridaché, Irineo, Tertuliano. Había tratados sobre la oración, como la de Origen de Alejandría, Clemente Romano, entre otros. Entonces sí plasmaron oraciones. O sea, no, es mentira que no trataba, no hablaban, trataban, tenían tratados y estudios sobre la oración. Pues muéstralos, a ver. ¿Puedo mostrarlo? Ella. Sí, claro. Vamos a ver. A ver. Vamos a buscar. Porque tengo la literatura de los antiguos. Vale. Vamos a ver. Yo creo que ya lo mostré. Lo mostré, por ejemplo, Policarpo cuando iba a ser martirizado, martirio Policarpo 14, ahí lo dice. En Adidaché, quiero ver. Bueno, ahí hay fórmulas
de oración, sí, la Didache, numeral 8. Sí, pero eso es un catecismo. Pero para instrucción, tratado sobre la oración, 15.1 y 4 de Origen, Alejandría, Sotiro Mártir. Vamos a ver. O sea, sí, hay. Primera de Clemente 60. Martirio Policarpo 14. Contra la herejía, libro 13, 6, 4 de Ireneo, Tertuliano. Sobre la oración 2.1 y 2 y 29.4 son unos ejemplos, pero hay más. Hay más. Y todas esas oraciones van dirigidas al Padre. ¿Ve? Eso lo dice la literatura de los antiguos. Tal vez eso de la oración de los santos fue posterior, ya empezaron a plasmar. Pero las oraciones dirigidas al Padre. Dame un segundo. Ya, qué pena. ¿Cómo era tu pregunta entonces? Que me mostrara en los primeros siglos de la literatura cristiana primitiva, oración, por ejemplo, a los santos, oraciones dirigidas a los santos ya fallecidos. Porque yo tengo la literatura de los padres apostólicos, un discípulo muy cercano al apóstol Juan, como Ireneo. Ok. Por ejemplo, tenemos oraciones de Ignacio de Antioquía, donde se menciona a María, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la carta a los Efesios, capítulo 7, dice lo siguiente: un solo es el médico corporal y a la vez espiritual, engendrado y no creado. Dios nacido en carne, en la muerte, vida verdadera, nacido de María y de Dios, primero pasible y luego impasible, Jesucristo nuestro Señor. También tenemos en Ividem, bueno, en Efesios también, pero en el capítulo 18 de San Ireneo dice: Jesús nuestro Dios, el ungido, fue llevado por María en su seno conforme al plan salvador de Dios. Era en verdad del linaje de David, engendrado sin embargo por obra del Espíritu Santo. Él fue dado a luz y fue bautizado a fin de santificar el agua con sus padecimientos. Entonces, pero Rodrigo, esas no son oraciones, esas son declaraciones de fe doctrinales. Exacto. Sí, no son oraciones. Estaban orando, pero creían en el papel, digamos, intercesor de María. Precisamente a eso se refieren. Bueno, que la persona juzguen, pero ahí no se está hablando de orarle a María después de fallecer. Y incluso ya había fallecido María pues, para ese tiempo, el siglo II. Lo que sí es claro es que la primera oración a María es del siglo II, de Subtum Presidium. Y bueno, no estamos en una discusión. Bueno, tengámoslo así. ¿Qué tema aparte? Esa oración supuestamente a María, esa parte, porque ya había sectas que adoraban a María, sectas gnósticas. Pero no eso se sabe. Incluso, y peor que se encontraron en la arena. Los colindrianos, y eso fue por allá. Sí, y lo peor que esas sectas se originaron en Alejandría, ahí en Egipto, y ahí se encontró en las arenas del desierto, se encontró ese manuscrito. Muchos siglos después de esa oración. Muchos siglos después. Ok, ¿sí? Eso más refuerza que los cristianos no le van oraciones a los santos y mucho menos a María, sino directamente al Padre Celestial. Los 6 adoraban a María, unos colindrianos que se llaman colindrianos, pero los gnósticos. Eso no tiene que ver con la oración, o sea, al contrario, lo que demuestra es que la oración existe antes de los colindrianos, que eran los adoradores. Habría que ver, porque los gnósticos ya empezaban del siglo I. Había que ver. No había gnósticos marianos en el siglo I. Sí. ¿No? Eso nos lo narra Primera de Juan, capítulo 4, versículos 1 al 6. Lo dice claramente. Sí, los gnósticos del siglo I.
los docetas, que eran unos Pero era una variedad, o sea, el mundo gnóstico era una variedad o sea, había de todo tipo, cainitas, setitas, de todo eso tipo. ya se sale del debate. Creo que ya podemos dar por terminada tu segunda pregunta. Ok, ¿O quieres decir algo más? claro. Listo, entonces vamos a mi segunda pregunta, si te parece. Bien. Entonces vamos a lo siguiente. Sí. Te voy a pedir, tú aseguras que el cielo está vacío, que nadie puede entrar y que eso está respaldado por los padres de la iglesia. Me gustaría que nos explicaras esta afirmación del apóstol Pablo. Dice, desde el 21, porque para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Pero si la vida en este cuerpo me permite seguir trabajando fructuosamente, ya no sé qué elegir. Me siento urgido de ambas partes. Deseo irme para estar con Cristo, porque es mucho mejor. Pero por el bien de ustedes es preferible que permanezca en este cuerpo. Según este texto, él cuando muera va a quedarse dormido o no va a entrar al cielo o con quién va a estar y dónde va a estar y dónde está Cristo. Ahí está mi pregunta. Bueno, esa palabra, puedo contestar ya, ¿verdad? Esa palabra se va a cumplir hasta el momento de la resurrección. Porque así lo dice Filipenses capítulo 3. Vamos a ver el contexto posterior, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también asociadamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. Esta es la relación de resurrección, y cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación y conforme al cuerpo de su gloria para que por el ejercicio del poder que tiene, para sujetar a él todas las cosas. Entonces, aquí está hablando de la resurrección, ¿verdad? Cuando Pablo está diciendo eso, es que está confiando que el Señor va a venir del cielo y se lo va a llevar en cuerpo y alma. Ahora, hay otro texto, porque vamos a ver qué dice la teología paulina, pero 2 Timoteo 4:6, porque yo ya estoy para ser derramado como ofrenda de libación, el tiempo de mi partida ha llegado, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro, dice Pablo, en el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el justo güey, me entregará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. La corona de la justicia, esa corona de la vida eterna, porque Pablo cuando habla de la corona es de la vida eterna. Y este es el momento de que iba a ser sacrificado aquí. Pero dice, en el futuro me está reservada la corona, ¿verdad? Y me la dará en aquel día. Entonces aquí Pablo está hablando de que eso va a ser en el momento de la segunda venida del Señor. Cuando la iglesia sea arrebatada. Ok, listo. Entonces ahí viene mi contrarrefutación. Primero que todo, aquí no habla de futuro. Dice, pero si la vida en este cuerpo me permite seguir trabajando fructuosamente, ya no sé qué elegir. Está hablando de un tiempo presente, vivo, estando el vivo, ¿no? Y no sabe qué elegir. Dice, me siento urgido de ambas partes. Tiene una urgencia. ¿Cuál? Deseo irme para estar con Cristo. ¿Es en el futuro? No. Deseo, presente, irme, presente, para, presente, estar, verbo presente, con Cristo. Toda la frase está en presente. Dice, porque es mucho mejor. No es porque será mucho mejor, porque es tiempo presente mucho mejor. No será mucho mejor. Dice, pero además, pero por el bien de ustedes, no de los que se murieron, ni los que vendrán en la resurrección, no, por el bien de ustedes, ya, ustedes, los filipenses, a los que les estoy escribiendo esta carta, ya, ¿sí? Es preferible que permanezca en este cuerpo. El texto habla de que él tiene dos urgencias. Una, salir a predicar el evangelio, y otra, irse con Cristo. Pero elige, a pesar de que estar con Cristo en este momento, si él muriera, porque él no va a morir en el futuro, él ya murió, y él dice, estar con Cristo es mucho mejor. Eran las dos opciones que tenía inmediatas para escoger, estar con Cristo o predicar el evangelio.
Dice que es mejor estar con Cristo, pero por el bien de ustedes es preferible que permanezca en este cuerpo. No está diciendo, no, pues voy a seguir permaneciendo en el futuro en este cuerpo. No, todo es en tiempo presente. Ahora, cuando Pablo dice que ha corrido la buena carrera, pues él ya sabe que está terminando su ministerio. Es otro momento distinto. No es el mismo tiempo. O sea, lo que acaba de hacer Cárcamo es algo temporal, ¿no? Entonces, coge dos textos, los muestra como si fueran los mismos y son dos tiempos distintos en la vida de Pablo. Bueno, hasta ahí dejo. Entonces, gracias. Creo que queda una sola pregunta de parte tuya y una de parte mía. Ok, ya la última pregunta sería, ¿los sacerdotes ya muertos pueden seguir su obra de intercesión ante Dios? Ok. Los sacerdotes muertos pueden seguir su obra. Okay. Listo. Entonces, en realidad, estos sacerdotes no interceden. Estos sacerdotes, lo dice Hebreos 7, ofrecen sacrificios. Miren lo que dice. A ver, a los descendientes, dice aquí, a los descendientes de Leví que reciben el sacerdocio, la ley les manda a percibir el diezmo del pueblo. Esto es sus propios hermanos que sin embargo pertenecen como ellos a la descendencia de Abraham. Aquí sigue hablando, pero dice, además, en el caso de los descendientes de Leví, los que perciben el diezmo son hombres mortales, mientras que en el caso de Melquisedec se trata de alguien que se atestigua que vive. Por último, se puede decir que el mismo Leví, a quien corresponde percibir los diezmos, pagó los suyos a Melquisedec en persona de Abraham, porque en cierto sentido, Leví ya estaba en el cuerpo de su padre cuando Melquisedec salió a su encuentro. Ahora seguimos. Muy bien. Dice, por tanto, si se podía alcanzar la perfección por medio del sacerdocio levítico, sobre el cual se funda la ley dada al pueblo, ¿qué necesidad había entonces de que surgiera otro sacerdote? Entonces, ¿por qué este sacerdocio no servía? Porque era un medio que se creía que era para alcanzar la perfección. Y no hay intercesión. Estos sacerdotes no interceden en el sentido de intercesión de los santos. Estos sacerdotes lo que hacen es ofrecer un sacrificio de expiación, que es distinto a una intercesión. ¿Okay? Entonces, dice aquí. Dice el 20, además de todo esto ha sido confirmado con juramento porque mientras los descendientes de Leví fueron instituidos sacerdotes sin la garantía de un juramento, Jesús lo fue con juramento de aquel que le dijo, juró Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre. Entonces, aquí nosotros podemos ver claramente, miren, de ahí que Él puede salvar en forma definitiva a los que se acercan a Dios por su intermedio, ya que Él vive eternamente para interceder por ellos. Entonces, aquí lo que sucede es que los sacerdotes no interceden, porque es un sacrificio. Pues, por lo tanto, como tal, no pueden interceder. De hecho, en el Antiguo Testamento dice varias veces que sus sacrificios no me satisfacen. Dios dice que quiere sacrificios de alabanza, no sacrificios de animales. En el mismo Antiguo Testamento los dice. Bueno, ahí está mi respuesta larga. Perdón por extenderme. Adelante. Bueno, muy bien. Bueno, ahí habla intercesión, Rodrigo, porque ¿qué es lo que hace el sacerdote entre Dios y los hombres? La función del sacerdote es interceder, es un mediador, ¿verdad? Y en los cielos Cristo es intercesor, es nuestro sumo sacerdote. ¿Qué le pide a los sacerdotes no seguir con esa obra? La muerte, porque se las impide, porque el muerto no sabe nada de lo que está aconteciendo aquí. Dice, ahora bien, como que el sacerdote, la muerte le impedía seguir ejerciendo sus funciones, ha habido mucho de ello.
pero Jesús, como sumo sacerdote, permanece para siempre, pero también puede salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos, ¿verdad? Entonces Cristo es el mediador, el intercesor. Los sacerdotes no podían hacer eso porque la muerte se los impedía. ¿Por qué razón se los impide? Porque el mundo espiritual simplemente no le permite a los muertos intervenir, porque se les está prohibido. Porque así lo dice, por ejemplo, Eclesiastés 5, porque los vivos saben que han de morir, pero los muertos no saben nada ni esperan nada, pues su memoria cae en el olvido. Todo lo que venga a tu mano, hazlo con tu empeño, porque en el sepulcro no te diriges. No hay trabajo, ni premio, ni conocimiento, ni sabiduría. Son amores, odio y pasiones llegan a su fin y nunca más vuelven a tener parte en nada de lo que se hace en esta vida, la vida terrenal. Entonces a los sacerdotes les impiden seguir con esa obra de mediación entre Dios y los hombres. ¿Por qué? Porque la muerte se los impide, dice Hebreo. Porque ya no tienen nada que ver de lo que pasa en esta vida terrenal, dice el Eclesiastés 9, 4, 5 y 10. Creo que es suficiente, Juan. Ok. Bueno, entonces, ahora va mi reputación. Ustedes pueden ver en pantalla el texto claro. El que Lo veo, pero no es que basta, no es tu pregunta. Esa es mi refutación. Por eso, y viene mi contrarrefutación. No, porque yo pregunté. Yo estoy refutando tu respuesta. Claro, por eso. Entonces, pero eso no se puede refutar. Quedamos. Incluso lo tengo aquí anotado. No, o sea, yo hice una pregunta, contestaste y yo te refuté esa pregunta. Ahora te toca hacer una pregunta. Puedes incluirlo en tu pregunta. 3 preguntas, dice aquí. Respuesta, refutación y contrarrefutación. Pues estoy haciendo la contrarrefutación. No se ha hecho así, de un principio no se ha hecho. Desde el principio no se ha hecho. De hecho, no se ha hecho. Nos hemos si pasado porque nos estamos conversando. Pero mira, no, si querés lo puedes. Hay que decir, si quieres lo puedes incluir en tu tercera y última pregunta. Simple. Puedes incluirlo, porque eso no se ha hecho así. Pero eso fue lo que hablamos, eso fue lo que yo anoté. Es que de un principio no se ha hecho. De un principio no se ha hecho. Hasta ahorita que quieres hacer eso. Ok, bueno. Entonces, pasémoslo a mi pregunta entonces. No hay problema. Ok. Tú aseguras entonces que en Hebreos 7 se dice que los otros sacerdotes, como son mortales, no pueden interceder en la otra vida. Ahora, ¿qué es lo que dice Hebreos 7:27? Dice, si es sobre la intercesión o no, vamos a mirar qué dice el texto. Él no tiene necesidad, como los otros sumos sacerdotes, de ofrecer sacrificios cada día. Primero por sus pecados y después por los del pueblo. Esto hizo una vez y para siempre ofreciéndose a sí mismo. Teniendo en cuenta que el texto nos habla sobre el sacerdocio mortal limitado, ¿sí?, por el hecho de que no pueden ofrecer sacrificios en la eternidad, ¿sí? Entonces, yo quiero que me muestres concretamente el texto de Hebreos 7 que tú mencionas, donde dice que los otros sacerdotes no pueden interceder porque se mueren. Yo muestro el texto que dice que es porque no pueden hacer sacrificios. O sea, solo lo hacen en su vida todos los días. Ahora, muéstranos tú el texto que tanto has mencionado, donde dice que ellos, ¿sí?, no pueden interceder porque se mueren. Quiero ver ese texto. Eres tan amable. Pero muestro, ahora bien, dice, como aquellos sacerdotes, la muerte les impedía seguir en todas sus funciones. Dice, voy a leer otra vez. Ahora bien, como aquellos sacerdotes, la muerte le pedía seguir ejerciendo sus funciones, ha habido mucho de ello, pero Jesús permanece para siempre, su sacerdocio imperecedero. La parte final dice, ya que vive siempre para interceder por ellos. ¿Cuáles eran las funciones de los sacerdotes, Rodrigo Calvo? Hacer sacrificio, interceder por el pueblo, porque elevaba oraciones, sí o no, Rodrigo. Elevaba oraciones el sacerdote, sí o no, el sumo sacerdote.
Sí, pero por medio de sacrificios. Ahí está. Intercedía con la sangre del animal. Hacía oraciones, porque así lo hice Y por el ejemplo número. nosotros El le número. ofrecemos Bueno, voy a. sacrificio a los santos, ¿Puedo o los seguir? santos ofrecen sacrificios ¿Puedo por seguir? nosotros. ¿Puedo seguir? Adelante, adelante, adelante. Bueno, dice el número 1646. Moisés dijo: Varón, toma tu incensario, pon en él alguna brasa del altar, agrega el incienso, vete corriendo donde está la congregación para hacer propiciación por ellos, porque la ira del Señor se ha desbordado y el azote vino a caer sobre ellos. Aarón hizo lo que Moisés le dijo y corrió a ponerse en medio de la asamblea, se puso en medio, dice. Y el azote divino ya había desaparecido, se había desatado entre el pueblo. Así que Aarón se ofreció incienso, hizo propiciación por el pueblo y se puso entre los vivos y los muertos, y así se detuvo la mortandad. Una vez cesó la mortandad, Aarón volvió a la entrada de la tienda de reunión donde estaba Moisés. Ofreció incienso. ¿Qué significa el incienso? La oración. Se puso entre los muertos y los vivos, dice. Ahí, Hebreos 7 está hablando de las funciones sacerdotales, no solamente de sacrificio, sino de oración, intercesión por el pueblo. Y se puso entre los Hay que muertos. estudiar, hay que estudiar. Sí, hay que estudiar. Hay que Sí, estudiar claro, ahí las dice funciones del sacerdote propiciación, levita. sacrificio. Sacrificio es Incienso propiciación. y oración. Porque si te vas a Levítico 16, dice que el sacerdote entraba al Santo de los Santos ante el trono de Yahweh, Ajá. ante el arca del pacto, y ofrecía Perdóname, sacrificios. pero ahí dice que se puso entre quién? El sacerdote. Entre los vivos y los muertos. Entre los vivos Entre los vivos y los muertos. Muchas gracias. Entre los vivos y los muertos. Gracias. Bueno, muy bien. Entonces, ya con esto damos por terminado nuestro debate. Ok. Le doy gracias a José. José, gracias por compartir. Como no establecimos los tiempos en las preguntas, pues eso fue libre. Yo no tomé tiempo. Pero Sí, sí. no hay problema, no hay problema. De hecho, me gustó no hay más problema. porque es más dialogado y podemos confrontar. Sí, así es. De maneras, cualquier cosa, cualquier comunidad, me disculpas. No tengas pena. Gracias, Rodrigo, por haber ocupado tu tiempo, y te pido una disculpa pública porque ya habíamos este debate, lo habíamos pactado, pero por cosas mayores no pude. Entonces te pido una disculpa pública ante todo, y este conversatorio, este pequeño debate conversatorio, que las personas escuchen, tomen nota y saquen sus conclusiones. Porque yo no he venido aquí a convencerte, no, es para que se esparza la semilla, cada persona saque conclusión. Perfecto, muchas gracias, José. Sí, pues como dice José, saquen sus conclusiones. Y bueno, muchas gracias a todos. No se les olvide dejar su like, compartan este video. José lo puede poner en sus redes si lo desea. No hay ningún obstáculo, ningún impedimento. Y bueno, pues no siendo más, muchas gracias a todos por su atención. Si no se ha suscrito, suscríbase. No olvide su like, no sea tacañón. Gracias a todos los que están conectados: Maximiliano, Eduardo, Solo Cristo Salva, Manuela, Luis Achel, Transformando tu Mente, Cristiano Católico, José Lorenzana, Cobian, Mel Mac. Bueno, todos, perdón, muchas gracias. Si no alcanzo a saludarlos todos, un abrazo. Y bueno, no siendo más, nos vemos en la próxima oportunidad. Que el Señor les bendiga, María Totus, y que viva Cristo.